aprendices de la tecnología en distribución física internacional y les doy la cordial bienvenida a esta actividad de aprendizaje número 4 que iniciamos ya. Ya estamos a 2 actividades de aprendizaje para finalizar nuestra fase análisis y hoy vamos a explicar 3 evidencias que hacen parte de esta actividad de aprendizaje número 4 o actividad proyecto número 4. Vamos entonces a iniciar con la apertura de la actividad proyecto 4. Esta actividad de proyecto consta de 4 evidencias, de las cuales 3 de ellas son técnicas y una es de bilingüismo. Entonces, el día de hoy vamos a abordar estas primeras 3 evidencias que iniciarán el próximo 10 de febrero. No quería hacer la clase tan tarde, el 10 de febrero, sino empezarla con antelación para que tengan más tiempo. Hay varios aprendices que han terminado las evidencias de la actividad aprendizaje 3 y por eso también siempre las clases las vamos a hacer a principio de semana, porque a final de semana se nos corre todo. Entonces, esta clase se hizo por esta razón. La fecha de inicio de esta actividad de aprendizaje 4 o actividad de proyecto 4 iniciará el 10 de febrero. Este día también se habilitará el foro, una de las evidencias que vamos a tener para esta semana, pero las demás evidencias están disponibles para revisarlas, consultarlas y enviarlas. Y esta actividad de aprendizaje va a estar disponible solo 10 días, como ven, del 10 al 20 de febrero. La siguiente sesión, ustedes van a tenerla con la instructora de bilingüismo, donde les va a explicar la evidencia número 4. Tengan en cuenta, chicos, ustedes, que los cronogramas de las fases nos permiten a nosotros orientarnos en cómo va el proceso formativo. Ustedes tienen, por favor, apagamos los micrófonos. Hay un micrófono prendido, si son tan amables. Quisiera hablar. ¿Cuál es tu pregunta, Liliana? Profe, una pregunta para aclarar la duda. ¿Cierto que en la clase de bilingüismo que vamos a tener el 17, ahí va a explicar la profesora la actividad 5 de ahorita de la actividad 3 y la actividad de la 4? ¿O ya tenemos que hacer la 5 que no hemos hecho porque no que la... me da la tasa. Perfecto, ya sé cuál es tu pregunta. Estamos viendo entonces la siguiente diapositiva, iba a mostrarles el cronograma, pero bueno, vamos a hacer la siguiente, a mostrarles la siguiente diapositiva y es la clase que ustedes van a tener con la instructora de bilingüismo. Teniendo en cuenta de que tuvimos inconvenientes con la contratación de bilingüismo, pero esta semana que viene ya tenemos instructora de bilingüismo, tuvimos que hacer unas correcciones en el cronograma por las sesiones. Pero ya nos adecuamos y ya sabemos cómo vamos a operar y vamos a hacer la fusión de esta sesión que no tuvimos en la actividad proyecto 3 de la evidencia 5 de bilingüismo llamadas Writing a Product Catalog. Esta evidencia se va a explicar junto con la evidencia de bilingüismo, evidencia 4, Saying What's Your Role Is, en la actividad de aprendizaje 4, el día 17 de febrero. Ambas evidencias van a ser explicadas en esta misma sesión, 17 de febrero. Pero como esta evidencia debía entregarse hasta el 9 de febrero, esta evidencia es la única de estas 4 evidencias que no va a cumplir con esta fecha, sino que se va a fusionar con esta fecha, junto con esta evidencia. Es decir, estas 2 evidencias van a ser entregadas hasta máximo el 21 de febrero. ¿Bien? Como si fuera parte de la actividad proyecto 4. ¿Me hago entender? ¿Es claro? Sí, señora. Ok, bueno, entonces como les iba a explicar, cuando ustedes ingresan en la plataforma, mis estimados aprendices, ¿cómo van a consultar ese cronograma? Necesito que tengan muy claro esto, chicos, porque es la planeación de ustedes durante toda la formación. El cronograma es su planeación de trabajo. Cuando ustedes ingresan en proyecto, luego van a fase análisis, luego van a buscar antes de fase análisis van a buscar mejor cronograma y luego buscan el cronograma de la fase análisis. En este espacio, usted va a descargar el cronograma de la fase análisis y aquí les vamos a explicar cómo es que usted puede ver qué es lo que debe entregar, cuándo lo debe entregar, cuándo me van a explicar las evidencias, qué evidencias son las que debo desarrollar. Todo está en este cronograma. Entonces, como ustedes aquí pueden apreciar, la actividad proyecto 1, está aquí el nombre, la actividad aprendizaje 1, cuál es el nombre, las competencias que vamos a desarrollar por cada actividad, proyecto y de aprendizaje, cuáles son los resultados de aprendizaje que voy a desarrollar,
también voy a definir aquí, o se define aquí, cuáles son las evidencias por cada actividad de aprendizaje. Miren que ustedes en la actividad de aprendizaje 1 desarrollaron 4 evidencias con tanta intensidad horaria que inició en la fecha tal y finalizó en la fecha tal. ¿Bien? Entonces, aquí en este cronograma se los voy a subir mejorado porque aquí me hace falta la columna de sesiones en línea, que sí la tiene este archivo que hoy les voy a cambiar en plataforma. Bien, entonces, también en el cronograma vamos a ver cuándo tenemos las clases. Entonces, como ven, hoy tenemos nosotros esta sesión en la actividad Proyecto 4, el 17 de febrero, con la instructora de bilingüismo, y aquí está la siguiente semana cómo se van a dar las clases, para que ustedes tengan esa indicación y no se pierdan, ¿bien? Se organicen mejor. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿O vamos bien? No, señora, vamos bien. Bueno, ¿cómo verificar? Este es un instructivo que yo les entregué a ustedes en el fin de semana, que me preocupó que muchos de ustedes me decían que no sabían cómo manejar la plataforma o cómo conocer la calificación y la retroalimentación de evidencias. Pues chicos, les hice un instructivo, sin embargo, esta es una de las páginas o diapositivas de ese instructivo que ustedes tengan en cuenta. Cuando ustedes vayan a verificar una evidencia que acaban de enviar, por ejemplo, una actividad interactiva o un foro, o por ejemplo un taller o una evaluación, ustedes, sin necesidad de preguntarle a nadie ni quedarse con esa inquietud, usted mismo se va al link portafolio de evidencias en su plataforma. Si es un taller, ese taller se llama evidencia. Si es un taller, voy a buscar en evidencias. Entonces doy clic en evidencias y ahí me va a salir, busco la evidencia porque en evidencias les va a salir todas las evidencias de la tecnología. Entonces, ustedes saben que cuando buscan en el teclado, pueden buscar con control más F y ahí les sale un espacio para que busquen una palabra clave y entre esa palabra clave, por ejemplo, van a buscar la evidencia folleto. Entonces, la evidencia folleto, escriben folleto, dan enter y les va a subrayar la evidencia folleto para que no se pongan a buscar una por una. ¿Bien? Si la evidencia que usted acaba de presentar es una evaluación y quiere conocer la nota porque la plataforma de una vez le va a dar la calificación, usted se va al botón evaluaciones y ahí le va a salir la calificación de la evidencia. Pero como tenemos varias evaluaciones en la tecnología, pues van a buscar la evaluación de la consulta o que usted quiere consultar, el nombre de la evaluación y ahí le va a salir la calificación cuando le dé clic en el nombre de esa evaluación. En foros usted puede conocer la calificación también dando clic en el botón foro, busca entre todos los foros el foro que desea consultar y ahí le va a salir la calificación y la retroalimentación del instructor frente al foro entregado. Los scores son actividades interactivas. Esas actividades interactivas usted inmediatamente la presenta, de una vez le sale calificación como en una evaluación. Ingresa aquí, busca entre todas las actividades interactivas de la tecnología el nombre de la actividad interactiva que va a consultar y ahí le oprime el nombre y le sale la calificación y de pronto algún aspecto adicional que la plataforma les esté suministrando en su momento, pero básicamente las score nunca tienen retroalimentación, pero sí la calificación. Y eso es todo. Recuerden que cuando la calificación ustedes la observan que obtuvieron D es desaprobado o deficiente y A es igual a aprobado. Aprobado va en el rango de 70 puntos a 100 puntos y desaprobado de 69 a 0 puntos. Aquí está, como les digo, ustedes oprimen el control F, les aparece arriba este espacio donde ustedes pueden escribir una palabra clave, dan enter y ahí mismo entre todas las evidencias les aparece el nombre de la evidencia, ingresan o dan clic al nombre de la evidencia y les aparece el comentario del instructor, dando clic en comentario, van a ver ustedes el comentario y la calificación en esta parte. Y eso es todo, es muy sencillo. También otra pregunta es, ¿cómo conozco yo dónde están las grabaciones de las sesiones? Yo publico las grabaciones de las sesiones en anuncios, en el grupo de WhatsApp, pero también por lineamiento institucional debemos publicar las grabaciones de sesiones en línea. ¿Cómo ingresamos aquí? Vamos a contenido del curso, vamos a proyecto, luego buscamos la carpeta de sesiones en línea y allí vamos a abrir la carpeta de sesiones en línea, grabaciones de sesiones en línea. Y van a estar organizadas por carpetas, por fases de proyecto y por meses e instructores que hicieron esa formación o que dieron la formación. ¿Ven? Como ustedes ven, aquí ya están las de febrero. Por cada tipo de instructor tiene su propia carpeta. Bueno, asignación de tiempo extraordinario de entrega de evidencias tardías de ética y técnicas. Recordemos entonces, chicos, que
el próximo 9 de febrero va a finalizar las actividades de proyecto 3. Hoy estamos a 8, mañana 9 de febrero finaliza la actividad de proyecto 3, donde se explicaron estas evidencias ya, y la de ética también fue explicada el 3 de febrero. Entonces, estas evidencias, tanto técnicas como de ética, van a finalizar mañana y ustedes tienen un plazo extraordinario para entregarlas hasta el sábado 12 de febrero. No quiere decir que esos plazos extraordinarios se califiquen sobre el 100% y las personas que sí cumplieron con el tiempo de entrega se les va a calificar igual. No, se califican sobre el 90% por entrega tardía, pero se recibe. Luego del 12 de febrero, las evidencias pasan a plan de mejoramiento. Bien, de acuerdo a lo concertado con nuestro comité de equipo ejecutor o los demás instructores. Esta evidencia no cuenta porque esta evidencia se va a explicar hasta el 17 de febrero junto con la de la siguiente actividad de proyecto. Bien. Bueno, entonces expliquemos ahora esta temática tan importante y es cadena de suministro o también llamada cadena de abastecimiento o supply chain. Me confirman y me están viendo bien, ¿verdad? Vamos a empezar a ver el primer video de esta noche. Estimados aprendices, por favor me confirman. ¿Me están escuchando y viendo bien? Estimados aprendices. Sí, señora. Se le escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces el primer video. Profe, no se escucha. ¿Ninguno escucha? ¿Ninguno estaba escuchando el video? No, señora, no, señora. Ok. Bueno, vamos a volver a proyectar, entonces, por favor. Muy bien, vamos a volver a proyectar y me indican si escuchan esta vez el video, por favor. Sí, señora, ya se escucha. Bienvenidos a este recorrido sobre logística y distribución. Uno de los conceptos fundamentales que engloba la logística es la cadena de suministro. ¿Sabes qué es? Una cadena de suministro es un conjunto de elementos que permiten a las empresas llevar a cabo, de forma organizada, el desarrollo de un producto o servicio para satisfacer las necesidades del cliente final. Toda cadena de suministro comienza con un proveedor que trae materias primas a sus clientes, quien los procesa agregándoles valor o transformándolas en un nuevo producto, para posteriormente almacenarlas y distribuirlas a sus propios clientes o puntos de venta. De esta manera, una cadena de suministro se va uniendo a otras hasta que el consumidor final utiliza el producto. Como puedes apreciar, toda cadena de suministros tiene un flujo de materiales y cada movimiento que se realiza genera información y datos. Esto se define como flujo de información y retroalimentación. La cadena de suministro debe ser eficiente y para esto el transporte cumple un rol fundamental. ¿Sabes cuál es su rol en una cadena de suministro? Veámoslo a través de un sencillo ejemplo. Un contenedor con repuestos para autos ha llegado al puerto en un barco. El contenedor es colocado en un camión y los transporta hasta la empresa de la marca de vehículos. Los repuestos son almacenados en una bodega o almacén, colocados en pallets y con la ayuda de grúas horquillas son puestos en los racks. Al mismo tiempo, en un taller mecánico de la ciudad, llega una persona con su auto averiado y necesita cambiar un repuesto. Dado que el taller no cuenta con el repuesto, contacta a la empresa de la marca del vehículo, quienes buscan el repuesto en la bodega, lo preparan y despachan hacia el taller de destino en un camión. Finalmente, el repuesto es instalado en el vehículo y este es entregado al usuario. ¿Cuántos medios de transporte pudiste contar en este ejemplo? Veamos. El barco que trajo los repuestos en un contenedor. El camión que transportó los repuestos desde el puerto hasta la bodega de la marca de autos ubicada en la ciudad. La grúa horquilla que ubica los repuestos en los racks de la bodega. La cinta transportadora que moviliza el repuesto para ser despachado. El camión que lleva el repuesto desde la bodega hacia el taller. ¿Puedes dimensionar todos los movimientos, datos e información que se generaron para movilizar un repuesto de auto?
En la vida real, esto ocurre todos los días y en grandes cantidades. Por eso es importante ser cuidadoso con la información que se registra, ya que alimentan todo un sistema de gestión de transporte y suministro. El transporte se encuentra presente de diferentes formas a lo largo de la cadena de suministro, y su participación oportuna y eficiente es esencial para el éxito de la operación. Para ello, se miden constantemente los tiempos de transporte para asegurar que los clientes reciban su producto. Como puedes apreciar, la velocidad de la cadena de suministro está muy relacionada con la capacidad de ejecutar rápida y oportunamente el transporte. Te deseamos el mayor de los éxitos y recuerda que puedes revisar esta cápsula las veces que... Muy bien. Escuchamos bien el video, ¿verdad? Interesante. Vimos cómo funciona realmente todo, ¿verdad? En nuestra cadena de suministro. Sí, señora. Exactamente. Pues vamos a ver esto que acabamos de ver en el video, vamos a verlo ahora en las siguientes presentaciones. Les pregunto, ¿quiénes deberían entonces, de acuerdo a lo que vimos en el video, intervenir o a quiénes se requieren para, qué agentes o actores se requieren para lograr esta carita feliz que están viendo ustedes en pantalla? El transporte. El transporte. ¿Quién más? ¿A quién más se necesitaría? No solamente transporte, también necesita la logística, necesita la fábrica, necesita toda la cadena de suministro en su totalidad. Todos los actores deben intervenir. Proveedores, que son los que nos dan la materia prima para los cueros, en este caso, para que ese bolso que ella tiene le llegue y garantice que ese cliente va a estar plenamente satisfecho. Entonces, proveedor 1, que es como tal, digamos, el ganado. Luego, este ganado pasa a un segundo proveedor que hace el proceso de la curtiembre, de la preparación del cuero. Y luego, este cuero es llevado a las empresas transformadoras en producto terminado, como ustedes lo ven, y es como tal la cartera. Luego, estas empresas requieren de un transporte, una logística de distribución, ya sea que la lleven a mayoristas y minoristas o minoristas a sus propias tiendas, para lograr esa satisfacción del consumidor final. Vemos todos los actores de la cadena de abastecimiento aquí que vimos en el video. ¿Es correcto? ¿Chicos? Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Sí. Entonces ahora, muy bien, les pregunto, ¿cómo lograr que una empresa disponga de información oportuna, actualizada, confiable y de calidad para que logremos interactuar con todas esas actividades y procesos o actores de la cadena de abastecimiento? ¿Quién me puede responder esta pregunta? ¿Cómo lo logramos? ¿Con qué? ¿Implementando qué? Ahí está la copia en la parte inferior de la diapositiva. ¿Con qué? Cadena de suministro. No, No, la tecnología. Con la exactamente. tecnología de la información. Exactamente. Con tecnología nosotros podemos garantizar que podamos lograr esta confiabilidad y la calidad y la efectividad y la celeridad de la información. Bien, veamos este ejemplo digamos de una empresa que implementa el software durante su cadena de abastecimiento y miremos los beneficios que obtienen al hacer Él uso es Tom. Tom es gerente de de estas herramientas tecnológicas. Veamos entonces este caso. logística y envía de todo, desde zapatos hasta automóviles. ¿Están escuchándolo bien y viéndolo bien? Sí, señora. A todo el mundo. Tom adora lo que hace. La mercancía en movimiento, las múltiples entregas globales. Como se puede imaginar, hay muchos desafíos. Todo está en los detalles. Gestionar la logística de un lugar a otro requiere de mucho trabajo y sistemas complejos. En definitiva, Tom tiene la responsabilidad de combinar la contabilidad con todos los procesos operativos y comerciales que surgen, incluidos. Disculpa, ¿tienes una pregunta? Ah, bueno.
Perfecto. Da la Sigo el video. responsabilidad por el almacenaje y la distribución, el transporte y la carga. Esto contempla asegurarse de que la carga se transporte adecuadamente por aire, mar y tierra, mientras gestiona el ingreso y egreso de cargas del almacén. También tiene que actualizar la contabilidad para que los informes de ganancias y pérdidas, los balances generales y demás documentos estén al día y en el plazo debido. Y tiene muchas otras responsabilidades. Con cada traslado, necesita un rastro documental vinculado a la contabilidad. En este momento, eso implica mucho trabajo manual, y la información debe compartirse exactamente en el momento indicado. Algunas veces, es como salir en busca de un tesoro o en una misión con posibles obstáculos, errores, información que se pierde y posiblemente clientes insatisfechos a cada paso. Como sus procesos y departamentos no están aún sincronizados con el software adecuado, se comete todo tipo de error evitable. Errores de comunicación entre los departamentos. Ventas que se pierden porque la carga no logró salir a tiempo o se extravió. Errores de procesamiento de datos. Un día, Tom decidió buscar un software de logística y encontró Magaya. Después de hablar con un asesor de software, Tom se enteró de que Magaya podría ayudarlo a ahorrar tiempo y dinero. Ahora gestiona problemas complejos de manera sencilla y con menos dolores de cabeza. Con Magaya, Tom no tiene que preocuparse por los plazos, por errores en la entrega ni por el acceso oportuno a la información. El área de contabilidad y los demás departamentos ahora consultan la información que necesitan exactamente en el momento adecuado. Los informes financieros ahora combinan todas las instancias de la cadena de suministro en tiempo real. Entonces, se toman decisiones más rápidamente. Hasta los clientes tienen ahora un portal que pueden usar para realizar el seguimiento de las mercancías. A medida que los clientes de Tom evolucionan y desarrollan nuevas necesidades, el software Magaya les brinda las herramientas para crecer y enfrentar cualquier desafío de la cadena de suministro. Ahora, una clienta de Tom comenzó a vender en Internet y necesita servicios de ejecución de órdenes. Gracias a Magaya, Tom también puede ayudarla con eso. Todo comenzó con un pedido de demostración gratis. Muy bien. Vemos entonces la importancia, chicos, de implementar en las organizaciones los software, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué sería importante implementar un software de acuerdo a lo que vimos en el video? ¿Para lograr qué? ¿Chicos? ¿Sí te escuchamos? Para lograr tener un orden. Un orden, organizar la casa, tantos papeles por ahí, ¿dónde es que está tal reporte? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde están los indicadores? ¿Dónde está cuánto inventario tenemos? Para que pueda yo generar reportes en tiempo real, realmente el inventario está así, estas son las unidades que tenemos en bodega, ¿verdad? Y de esa manera voy a dar celeridad a los procesos, porque si yo no le doy celeridad a los procesos, ustedes saben que me comen vivo en el mercado. Los clientes siempre quieren más, ténganlo en mente. El cliente de hoy no es el mismo cliente de mañana y ese cliente evoluciona. De esa misma manera, la empresa debe evolucionar, más que todo tecnológicamente. En pandemia, ¿qué nos dimos cuenta? Las empresas estaban estancadas y tuvieron que evolucionar porque se quedaban atrás. Al todo estar cerrado, tuvieron que crear páginas web o ingresar a redes sociales, Instagram, Facebook y demás, y empezar a vender sus productos que tenían en tiendas físicas. Bien, entonces empieza a generarse ese auge del e-commerce, del comercio electrónico. El objetivo de la integración de la cadena de suministro es sincronizar los requerimientos del cliente con los flujos de materiales. Es decir, yo tengo que trabajar de la manita, como vemos en la imagen, integradamente con mi proveedor. Yo, empresa, debo trabajar de la mano con el proveedor para que él me suministre mis productos o me suministre mis materias primas en el tiempo que yo lo necesito para poder producir y no se me estanque el proceso productivo. De esa misma manera, yo necesito que mis distribuidores estén muy conectados para que lleguen rápidamente cuando yo ya tengo el producto listo y embalado para que sea distribuido inmediatamente y no se me quede ahí y vaya corriendo el tiempo de entrega, ¿verdad?
Entonces, todo debe ir muy engranado, muy conectado para poder lograr satisfacer nuestro cliente. Primero, recordemos que la distribución es una de las fases de la cadena de suministro. Ustedes saben que primero la cadena de suministro parte de los proveedores o suplidores o suministradores, luego hay un proceso de fabricación, luego van los distribuidores. Sin distribuidores, la cadena de suministro no continúa, como lo ven. ¿Bien? Todos necesitamos de todos y todos debemos ir engranados con todos. Entonces, ¿qué es eso de la cadena de suministro? Como lo vimos, es un proceso que tiene varias actividades dentro de él que se integran y estos integrantes son los actores, los proveedores, los fabricantes, los distribuidores y los clientes que llevan a cabo cada uno de ellos una parte componente de todo ese proceso de abastecimiento o de suministro. Surge de las necesidades que ocurren durante la gestión de las actividades logísticas de un proceso en una organización. Recuerden, sin clientes o consumidores o compradores o demandantes, no existe la cadena de suministro. La función principal de nuestra cadena de suministro, o también llamada cadena de abastecimiento, es maximizar el proceso de producción desde la materia prima, desde el primer engranaje de la cadena de abastecimiento, que es proveedores, hasta el último engranaje de la cadena de abastecimiento, que es el consumidor o cliente final. ¿Bien? La cadena de abastecimiento surge de una necesidad del cliente. Entonces, ¿qué es la cadena de abastecimiento? Es un proceso en el que se integran los actores, todos los actores de la cadena de abastecimiento, que parten de una necesidad. Digamos, la cadena de abastecimiento existe porque hay una necesidad de un cliente por un producto o un servicio. ¿Bien? Y la función de esta cadena de abastecimiento es maximizar el proceso de producción desde la materia prima hasta la entrega del producto final o servicio al cliente. Esta se satisface mediante las necesidades de oferta y demanda. Es decir, las necesidades parten de demandantes, de clientes. Los clientes son los que demandan y los ofertantes son las empresas que venden, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, requiero arroz, pues entonces hay una solicitud de compra, una orden de compra al departamento de compras y este va a producción y producción hace el proceso, luego se distribuye y luego al consumidor final y se activa la cadena de abastecimiento. ¿Bien? Veamos aquí la diferencia entre tres conceptos fundamentales, qué es una necesidad, qué es una demanda y qué es una oferta. Entonces, como lo vimos anteriormente, la necesidad es, la misma palabra lo indica, ¿qué necesito? Yo necesito comer, necesito respirar, necesito ganar dinero, necesito vestirme. Entonces, en este caso vemos la necesidad de, por ejemplo, usar un jean descaderado para las mujeres. Una necesidad de un caballero, por ejemplo, es la de transportarse en un BMW o en un Ferrari o en un carro convencional o tradicional, etcétera, transportarse. ¿Y qué es la demanda? La demanda es el cliente como tal, ¿verdad? Entonces, ese segmento de mercado o grupo en el que la empresa se concentra para satisfacer. Por ejemplo, yo puedo decir que ese jean descaderado de pronto no va a ser mi segmento de mercado para personas mayores de 60 o 80 años. Puede que ese jean no lo venda en ese segmento de mercado. Por eso yo tengo que saber mi segmento de mercado, de todo el mercado grande por el que cuento, yo debo saber a quién le voy a llegar, cuál va a ser mi segmento de todo ese mercado, a qué segmento le voy a apuntar. Y puedo determinar que mi segmento está definido en mujeres, porque este tipo de producto es para dama, pero también bajo una segmentación por edad, que es, por ejemplo, entre los 12 y los 20 años. También puedo decir, la segmentación la puedo manejar por ubicación geográfica. Por ejemplo, si es un saco, yo no voy a vender sacos en la zona caribe del país, porque no los voy a vender posiblemente. ¿Bien? Oferta. La oferta es quiénes son los que venden ese tipo de producto. Entonces, ese tipo de producto lo pueden vender empresas que vendan jeans. Entonces, ahí hay unos ejemplos de empresas. En cuanto a la necesidad de transportarse para un hombre, por ejemplo, obviamente también para las mujeres, pero pongámoslo exclusivamente para que haya equidad acá. Entonces, la demanda es, por ejemplo, en este caso, este tipo de vehículos, ¿a qué segmento del mercado podríamos nosotros concentrarnos? A hombres empresarios entre las edades de 25 a 35 años que vivan, por ejemplo, en Bogotá, o en Medellín, o en Cali y en Bucaramanga, por ejemplo.
También podemos hacer esa segmentación de localización geográfica por género y por edad. Bien, el mercado. Bueno, el mercado es todo. Todo es el mercado, donde nosotros hacemos ese proceso de transformación, donde hacemos ese proceso de intercambio de bienes y servicios. El mercado no es una unidad homogénea, es heterogénea, sino que está compuesta por miles e incluso millones de personas o de individuos o de empresas o organizaciones que son diferentes los unos a los otros en función de su ubicación, en su función también del nivel sociodemográfico, socioeconómico, culturalmente son personas diferentes, también tienen unas preferencias de compras diferentes unos con otros, unos ingresos diferentes unos con otros, unos estilos de vida y capacidad de compra diferentes. Entonces, entre toda esa diversidad o heterogeneidad, tenemos nosotros que saber a quiénes le vamos a llegar con nuestro producto que estamos diseñando o que tenemos en el mercado, para poder satisfacer las necesidades. El mercado es un conjunto de necesidades, está lleno de necesidades. Por eso nosotros cuando vimos los celulares, ustedes sabían que el celular era una necesidad porque se generó. Antes no teníamos celulares, pero en algún momento vimos que nos crearon la necesidad de tener un celular, pero nos conectamos fácilmente con un teléfono alámbricamente. ¿Bien? Entonces, parte todo de una necesidad. ¿Qué es el segmento del mercado? ¿Me están escuchando bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Continúo con la temática? Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, los demás están en los brazos de Morfeo ya. Vamos solo con media hora de clase. Imposible, imposible que mi voz sea tan dulce. Ok, bueno. Rubén está escuchando, Cindy, Carolina. Perfecto. Ok, perfecto. Gracias, Rubén, por confirmar. Bueno, entonces, ¿qué es un segmento de mercado, Rubén? Colabórame leyendo la diapositiva. ¿Qué es un segmento de mercado? Rubén, ¿me lees, por favor, el texto que ve acá? Da un minuto, por favor. Segmento de mercado. Un segmento de mercado es un grupo de consumidores que tienen características homogéneas y comunes para satisfacer una necesidad. Grupo de consumidores que muestran cierto hábito de compra muy parecidos, que le ayudan al marketing o mercadeo para planear estrategias que le permitan responder mejor a la satisfacción y las necesidades del consumidor. Escoger un adecuado segmento de mercado para una empresa es muy importante, ya que se convierte en el grupo de mercado objetivo al cual debe dirigirse sus propuestas de productos y todo el conjunto estratégico de marketing. Exactamente. Entonces, gracias, Rubén. Entre todo lo que está en el mercado, debemos concentrarnos en una partecita de él, que es el segmento al cual nosotros con nuestro producto estamos satisfaciendo esa demanda de ese segmento, de ese mercado. Y ahí es donde nosotros vamos a concentrarnos, chicos, en ese segmento. Todas las estrategias de mercadeo van dirigidas a apuntarle a que ese segmento me conozca y me compre. No sé quién está tomando las diapositivas y subiéndolas en el grupo. Liliana, de pronto si me puedes colaborar. Bueno, veamos entonces los tipos de segmentación de mercado. Pues podemos segmentar nuestro mercado geográficamente. Entonces decir que nuestro producto se va a vender en Colombia o en Estados Unidos, se va a importar o se va a exportar, o solamente en una parte local, ¿bien? O lo podemos hacer también segmentándolo demográficamente entre edad, género, tamaño, ciclo de vida o familias por ingreso. Psicográficamente por clase social, estilo de vida o personalidad. Y conductual de acuerdo a una ocasión. Ese segmento lo podemos segmentar por un beneficio o una respuesta. ¿Qué quiere decir eso de beneficios? La segmentación por beneficios es la que busca un grupo de clientes de una marca. La empresa centra su atención en ofrecer esos beneficios o combinación de ellos, lo que redundará en un segmento muy potente y fiel de compra. Por ejemplo, las amas de casa piden un detergente de ropa que les limpie profundamente o les percuda la ropa. Pero aparte de eso, ese detergente viene con
el suavizante. Entonces es 2 por 1, ya no tengo que comprar el suavizante aparte, sino que en ese mismo producto cuento con las dos opciones. Bien, entonces para mí, digamos, yo puedo segmentar mi mercado porque voy a atender a ese tipo de clientes que deciden o tienen su criterio de compra basado en beneficios. Y vemos acá, por ejemplo, en la presentación que están visualizando, la segmentación por edad. Entonces, no todo es para todo el mundo, por eso es que nosotros debemos segmentar el mercado al cual debemos apuntar. Bien, ahí vemos entonces el ejemplo. Ejemplos de segmentación psicográfica, entonces por personalidad, por estilos de vida, por actitudes, por actividades, gustos. Segmentación conductual, entonces compramos por emoción, compramos de pronto por un beneficio, por un acontecimiento familiar, por un día especial particular, como lo vemos ahí, Día de Madre, San Valentín o Christmas, ¿bien? Entonces ahí vemos varias opciones. Y aquí está el resumen de lo que hemos visto hasta la fecha. Los actores de la cadena de abastecimiento, en conclusión, está el proveedor, el fabricante, el distribuidor y el consumidor final. Los actores directos que participan en nuestra cadena de abastecimiento están los actores y también hay actores indirectos que también participan en nuestra cadena de abastecimiento, por ejemplo, los contratistas, los minoristas, cada uno de ellos tienen roles y responsabilidades diferentes en nuestra cadena. Aquí vemos entonces que nuestra cadena, y la palabra cadena quiere decir que son eslabones que son unidos unos con otros. Los actores deben ir unidos unos con otros para que realmente se dé esa cadena de abastecimiento y esto genera que cada uno tenga un rol. Bien, entonces el proveedor debe generar unas materias primas las debe transportar para llevarlas a un fabricante que reside en ese producto en sus fábricas y ellos a su vez van a hacer una transformación y van a hacer un proceso de distribución, ¿bien? Que se puede distribuir a ese producto final en centros de distribución y de ahí ese transporte se encarga de llevarlo, distribuirlo en plataformas de distribución, cross-docking puede ser, o CEDIS en general, a las grandes superficies, supermercados, tiendas o se vende por e-commerce o comercio electrónico. Bien, entonces, cada uno de los actores de la cadena de abastecimiento tienen una función. Le voy a pedir el favor a Liliana que me lea la función del proveedor y del fabricante y le voy a pedir el favor a Cindy que me lea la función del distribuidor y las funciones del cliente. Empezamos con Liliana, por favor. Proveedor, funciones, obtención y suministrar los insumos o materias primas. Fabricante o compañía. Funciones, transformación de insumos o materias primas en producto terminado. Gracias. Cindy, funciones del distribuidor o canales de distribución. Cindy, parece ser que no tiene audio. Carolina, ¿me colaboras con las funciones del distribuidor y del cliente, por favor? ¿No está Carolina? ¿Quién me colabora entonces? ¿Otro aprendiz que no conozca que haya ingresado? Aquí no vemos nombres, no se preocupen. Están achantaditos. ¿Ninguna dama? Oh, no puede ser. ¿Sigo yo, profe? Sí, por favor, gracias. Distribuidor, canales de distribución, funciones. Vende el PS. ¿Producto o servicio? Ah, ¿Producto o servicio? Ok, vende el producto o servicio al cliente, distribuye el producto terminado al cliente, actúa entre el productor y el cliente, cuenta con un amplio stock para suplir la demanda. Cliente, consumidor, comprador. Funciones. Adquiere y recibe un producto terminado para satisfacer una necesidad. Bien, yo creo que ya es muy claro quién hace qué, ¿verdad? En esta diapositiva. Veamos algunos ejemplos de cadenas de abastecimiento de bienes o de productos o de tangibles, pero también vamos a ver cadenas de abastecimiento de servicios o de intangibles. Bien, entonces miren esta cadena de abastecimiento. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De la qué? ¿Esos? No.
de carnes. ¿De leche? Por ejemplo, partimos de una materia prima que es la vaca. De ahí, pues, le sacamos la lechecita y ahí va todo el proceso de pasteurización y demás. ¿Bien? ¿Esta de qué es? Eso sí lo sabemos todos, ¿no? Ahí sí está que se habla. De vino. Ay, creo que hasta lo pensaste. Ok, ahora veamos ejemplos de cadena de abastecimiento de servicios o de intangibles. Esta es claramente de una empresa de energía y ahí vemos desde parte del proceso de generación, transmisión de la energía, distribución y la comercialización de la misma. Esta es de la empresa de gas, van los ductos, el transporte, la distribución, comercialización y llega a sus casas. Bueno, hay que administrar muy bien esta cadena de abastecimiento para lograr que sea eficaz y eficiente, para que el producto producido y comercializado en ella cumpla con las normas de calidad de acuerdo a las necesidades y las expectativas de ese cliente o mercado objetivo. Ahora sí iniciemos con la explicación de las 3 evidencias que tengo para ustedes el día de hoy, chicos. Y antes me gustaría, porque la primera evidencia es un mapa mental y no quiero que me hagan otra cosa que no sea un mapa mental, quiero saber si ustedes saben la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental. ¿Mm? ¿No saben? Bueno, entonces les voy a pasar a ustedes este video, no se los voy a publicar ahorita porque si no, se me duermen en la sesión, pero sí les voy a pasar en el grupo de WhatsApp este video de cómo elaborar mapas mentales. El mapa mental es una representación gráfica y como su nombre lo indica, representa la ramificación del cerebro. Entonces, parte de una idea principal y de ahí se generan las ideas derivadas. Bien, entonces de una idea principal, por ejemplo, aquí vemos un caso muy sencillo para que lo comprendamos muy fácil. La idea principal es mis tareas de los días, entonces del día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Del día lunes, ¿qué debo hacer? Debo hacer la tarea de lectura y de exposición, el martes tengo libre, el miércoles tengo que hacer un ensayo, un taller y una lectura, y así sucesivamente. Parte de una idea principal y aún hay una ramificación de esta idea principal, como el cerebro funciona, con sus ramificaciones. ¿Bien? Vemos, por ejemplo, aquí lo que nos gusta y son las vacaciones. De la idea principal de vacaciones se deriva hacia dónde me voy a ir, hacia una playa, cómo me voy a ir a ese lugar, por qué medio de transporte, dónde me voy a hospedar, que sería el alojamiento, qué destinos o qué lugares voy a visitar, los museos, etcétera. ¿Qué vamos a comer? Entonces, definir también las comidas. Entonces, miren que es muy sencillo. Aquí vimos otro ejemplo sobre mapas mentales. Si ustedes dirán, ¿y eso dónde se hace? Eso se ve muy bonito, pero yo no soy capaz, o eso, en qué herramienta lo puedo hacer? Pues muy sencillo. Ustedes tienen muchas opciones gratuitas en Internet para hacer mapas mentales. Tienen ustedes esta opción que es Mine o Min en Internet, que simplemente registrando su usuario, y se registran pues, y ahí todo es gratuito, registrándose. En todas se deben registrar. Hay otra opción que es MindMinster y me parece muy funcional Canva, no solamente para hacer mapas mentales, sino para hacer infogramas o infografías o brochure o folletos, que en anterior sesión les indiqué. Y hay otra opción que es Lucidchart. Sin embargo, ustedes pueden buscar otras opciones ingresando en Google y escriben mapa mental gratis y ahí les aparecen todas esas opciones y otras más. ¿Bien? Entonces no me pueden decir que no se les da todas las herramientas a mis chicos. Bueno, vamos a ver entonces dónde es que están esas actividades de aprendizaje en nuestra plataforma. Ustedes ingresan a contenido del curso. En contenido del curso ustedes van a ver la guía de aprendizaje. Bueno, estamos en la actividad proyecto 4. Van a ver la guía de aprendizaje, van a ver el material de formación, que en este caso cuentan ustedes con un material que se llama la cadena de suministros y distribución física internacional. Van a ver también un material que se llama análisis de riesgos en la cadena logística, es decir, esta semana tienen 2 materiales técnicos. Tienen el material complementario que está aquí,
y tienen el material de bilingüismo. Bien, también tienen ustedes la carpetica de evidencias y en esta carpetica de evidencias van a tener las evidencias. En este momento la veo deshabilitada, un momento de una vez porque no se está visualizando. Un momento les deshabilito esta carpeta porque no me está permitiendo abrirla. Entonces, un momentico, de una vez que me di cuenta, les voy a habilitar, debe ser por las fechas, exacto. Entonces, acá ya van a poder ver, si ustedes están en este momento ingresando, ya pueden ver habilitadas esas carpeticas. Bien, entonces, acá ya pueden ustedes observar. Cuando ingresen en la carpeta de contenido del curso, van a ingresar a proyecto, fase de análisis, actividad de proyecto 4, evidencias, y ven ustedes las evidencias. Bien, entonces, para cada una de las evidencias, la primera evidencia es mapa mental, reconocer los actores de la cadena de suministro. Para todas las evidencias siempre van a tener ustedes un documento que se llama dar clic aquí para ver la evidencia o para ver el documento. Este documento siempre les va a explicar la evidencia, cómo se realiza y qué es lo que deben hacer. Y en este segundo documento van a ver el instrumento de evaluación sobre el cual el instructor o los instructores calificamos esta evidencia. Lo mismo ocurre para el foro, que es lo que debemos presentar, está aquí en este documento, y sobre qué nos van a calificar este foro, sobre qué parámetros nos van a calificar, está aquí en el instrumento de evaluación. Y aquí está la tercera evidencia, que es el informe de identificar los riesgos en la cadena de suministro. Está el archivo que explica la evidencia y los criterios sobre los cuales descalificaré la evidencia. Bien, y eso es claro para las tres evidencias que vamos a ver el día de hoy. Recuerden que en todas las evidencias el objetivo es que realicen la evidencia siempre con la misma portada. Bien, ya si la hacen individual, pues sacan las personas en su grupo de trabajo, o si la hacen grupal, pues siempre irán las mismas personas en esa portada. ¿Me están escuchando y viendo bien, mis estimados aprendices? ¿Empezamos entonces con la explicación de la evidencia? Muy bien. Bueno, pues le voy a pedir el favor a Liliana, que hoy me está apoyando, en leerme en la introducción a esta evidencia 1 llamada Mapa Mental, reconocer los actores de la cadena de abastecimiento. Te agradezco leer desde el concepto hasta sus actores, por favor. Te escuchamos. Reconocer los actores de la cadena de suministro. El concepto de cadena de suministro hace referencia al seguimiento de todas las operaciones que se encuentran en la producción de un bien o un servicio, iniciando desde la planeación de la producción hasta la entrega del producto final al consumidor o cliente. Esta cadena está conformada por diversos actores que en conjunto buscan satisfacer una necesidad específica del mercado y son ellos los encargados de coordinar la fabricación y distribución de un producto destinado al intercambio comercial. Para lograr el éxito en este proceso debe existir sinergia, lo que exige a su vez un flujo de información constante e integrada entre sus actores. Muy bien. Entonces, basado en lo que acaba de comentar su compañera Liliana, vamos a desarrollar un mapa mental. Este mapa mental, ustedes, si lo hacen en alguna de las herramientas que vimos, pueden simplemente copiarlo y pegarlo en un archivo en Word y con la portada inicialmente, la segunda hoja sería el mapa mental. Pero bueno, me dirán algunos, profe, pero es que yo no tengo la posibilidad, yo no sé manejar eso, me queda muy difícil, yo la verdad la tecnología... Entonces, pueden hacerlo en una hoja, con colores, hacen su mapa mental, le toman la foto, pero que la foto sea nítida para poder yo calificar adecuadamente y la insertan en una hoja en Word y hacen la portada. Entonces, mire que yo les doy todas las opciones para que realicen las evidencias y desarrollen tal cual en la evidencia lo que a continuación voy a explicar. Este mapa mental debe contener estos 5 puntos, estas 5 preguntas. Entonces, va primero, dice, describa cada uno de los actores inmersos en el proceso de la cadena de suministro. Ustedes ya saben cuáles son los actores de la cadena de abastecimiento. Y en ese mapa mental lo que va a hacer es, primero, clasificar los actores de la cadena de suministro, definiendo cuál es su rol y sus características. Ustedes ya vieron el rol o las funciones de los actores de la cadena de abastecimiento, que lo leyó su compañera Liliana.
y en qué se caracterizan unos con otros. Esta clasificación lo van a hacer ustedes en su mapa mental. Entonces, miren que ya les puse el primer paso del mapa mental y es la idea principal, eslabones o actores de la cadena de abastecimiento. Ustedes pueden poner actores cadena de abastecimiento o eslabones cadena de abastecimiento, como ustedes lo deseen, pero esa sería la idea principal. De ahí, pues, van a incluir los actores de la cadena de abastecimiento y de ahí van a describir sus roles y características. Entonces, ahí ya continúa, va abriéndose las ramificaciones de ese mapa mental. El segundo punto que deben contemplar en ese mapa mental es, según el rol que desempeñan cada uno de esos actores, indique cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de esos actores en la cadena de abastecimiento. Bien, ¿cuáles son esas ventajas y esas desventajas? Tercero, describan las relaciones que deben existir entre esos actores o socios de la cadena de abastecimiento con el nivel de integración con la cadena. Para esto puede usted consultar en fuentes fidedignas o que sean, digamos, por ejemplo, una fuente fidedigna para mí no es monografías.com, ¿bien? Pero fue una fuente fidedigna que usted vea y esa información se relaciona con lo que yo expliqué en la sesión, ¿bien? Recuerden que debemos respetar los derechos de autor y poner las fuentes bibliográficas de donde consultamos o la cibergrafía al final de su taller o documento entregado. En ese mismo mapa mental debe mencionar los beneficios que se pueden lograr al integrar los procesos de la cadena de suministro. Esto lo ven ustedes en la página 31 de su material de formación 4, ¿bien? De actividad proyecto 4. Adicionalmente, usted va a explicar las debilidades que deben afrontar las empresas si no integran o si no se integran ese eslabón en el resto de la cadena de abastecimiento. Es decir, si yo soy el productor y yo no me integro con el proveedor, con el distribuidor, ¿qué problemas van a generarse? ¿Bien? En el mapa mental usted puede hacer uso de imágenes, de flechas, como lo ven ustedes, o de digamos, dibujos o colores para que hagan más específico o más claro su mapa mental. El mapa mental usa palabras cortas y concisas. Vean el video que les pasé en el grupo de WhatsApp para que sepan cómo se construye un mapa mental. ¿Bien? Y para el adecuado desarrollo de esta evidencia, les agradezco por favor leer del material complementario el archivo Actores de la cadena de suministro, que también les va a ser de gran utilidad para construir este mapa mental. Y eso es todo con respecto a esta evidencia. Tengan en cuenta que esta evidencia la van a desarrollar de manera individual. ¿Bien? Y se va a evaluar sobre estos 8 criterios. ¿Preguntas de la evidencia 1? Por favor. ¿O vamos con la segunda evidencia ya? ¿Cómo van? Cindy, Rubén, Carolina, Liliana. Ninguna pregunta hasta el momento, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a explicar la segunda evidencia, foro, identificar el rey de la cadena de suministro. Esta evidencia, como todos los foros son individuales, tengan en cuenta que nuestros foros se consideran aprobados si usted realiza el aporte individual respondiendo a las preguntas que ya les voy a indicar, pero todos los foros deben ir también acompañados de un aporte de retroalimentación a mínimo 2 compañeros para que se considere aprobado. Este foro, ustedes saben que está disponible, como lo ven en la fotico, ya les había mostrado directamente en plataforma, desde el link foro, pero también desde este link, pero también pueden hacerlo desde las herramientas del curso. Hay un link que se llama foros, pueden ingresar ahí directamente y buscar el foro y participar en responder. Entonces, por el lado corto o por el lado largo, ustedes deciden por cuál lado se van para participar en este foro. Este foro se va a habilitar hasta el 10 de febrero, porque no podemos habilitarlo antes porque la actividad, digamos, los foros sí se dan apertura de acuerdo al cronograma. ¿Bien? Sin embargo, no creo que en 2 días vayan a participar en el foro. Pueden empezar a hacer las otras evidencias que sí están disponibles. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar esta evidencia. Le voy a pedir el favor a Rubén que me lea el párrafo introductorio de la evidencia y el foro identificar el rey de la cadena de suministro. Evidencia número 2. Te escuchamos, Rubén. Mil gracias por tu apoyo. Inicias con uno de los principales y terminas en empresa, por favor. Uno de los principales propósitos de la cadena de suministro es satisfacer al cliente
a través del flujo de productos, desde el punto de origen hasta el punto de consumo. Productos a tiempo, en lugares correctos, en la cantidad convenida, en las condiciones apropiadas y con los costos totales más bajos. Entendiendo de esta manera que el cliente es el rey, de acuerdo con lo anterior, la cadena de suministro, se fue la imagen. ¿Se fue la imagen, seguro? Sí. ¿Ninguno ve la imagen? No, pues a mí se me fue la imagen. ¿Los demás están viendo? Sí, sí la veo, profe. Entonces Señora, es el sí se ve. internet. Es el internet. ¿La estás viendo, Rubén? No, para serle sincero. ¿No? Ay, bueno, es el internet, yo te sigo, no te preocupes. De acuerdo con lo anterior, la cadena de suministro se entiende como un proceso sincronizado que tiene como fin dar un mejor servicio al cliente, permitiendo atraerlos y retenerlos en la empresa. ¿Será que el cliente sí es el rey? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? El cliente la razón de ser, también dicen por ahí. El cliente siempre tiene la razón, de acuerdo a El eso, cliente el cliente siempre es el tiene la rey. razón. Exactamente. Entonces hay varias opciones, varias ideas referentes a que el cliente realmente es el rey. Y tenga en cuenta para ello que si el cliente es el rey del comercio, las empresas existen porque sirven a un No me mercado. escuchó. Dime. Ok. Las empresas existen porque sirven a un mercado, a unos clientes. Su éxito depende de que satisfagan las expectativas de esos clientes con sus productos o servicios. Si los complacen, sus ventas crecen porque los clientes repiten sus compras y además recomiendan la empresa a otros clientes, que se llama el mercadeo gratuito o la publicidad gratuita. Si no los satisfacen, dejan de comprar y lógicamente no recomiendan ese producto o ese servicio a otras personas. ¿Bien? Van a responder ustedes para este foro a 3 preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles son las funciones del rey de la cadena en la cadena de suministro? ¿Cuáles son las funciones de ese cliente en la cadena de suministro? Ya hoy vimos unas que leyó Liliana, pero ustedes no se van a guiar solo en esas, sino van a investigar otras. Segunda pregunta, explique cómo deben ser las relaciones entre los actores de la cadena de abastecimiento con el fin de dar cumplimiento oportuno a esas necesidades de ese rey o cliente. Tercera pregunta, ¿por qué es importante el uso de la tecnología en los procesos que realizan los actores de la cadena de abastecimiento? Bien. Y eso es todo. Recuerden que debemos retroalimentar a mínimo 2 compañeros, el aporte que hagan 2 compañeros. Pues si usted hace el primer aporte en el foro, pues no van a haber aportes adicionales, por eso deberá esperar a que los demás 5 compañeros se incorporen, hagan sus aportes para poderlo retroalimentar. Bien. Entonces recuerden que para participar en el foro ingresan al link foros. Ahí les va a aparecer los foros disponibles, buscan el foro 2, foro de identificar el rey de la cadena de suministro. Al ingresar, en responder, ustedes van a ver un cuadrito en la parte superior que se llama activar texto enriquecido. Van a seleccionar o en ese cuadrito van a dar clic en ese cuadrito para que les salga todas estas opciones. Este chulito se va a activar y van a salir todas estas opciones para que usted pueda editar ese foro. Recuerde que cuando usted participe en el foro, va a poder usted saludar y después también le puede poner un título a su aporte en el foro y responder a las 3 preguntas, en este caso solicitadas. Los aportes de retroalimentación. La retroalimentación constructiva no es decirle a un compañero lo que ustedes están viendo acá. Me parece muy interesante tu aporte y gracias por participar en el foro. Eso no es un aporte constructivo. ¿O qué construye ese compañero al otro? ¿Le construye formación? ¿Le construye aprendizaje? ¿Ustedes qué opinan? ¿No? No, ¿No opinan? señora, no solo le está diciendo pues que le pareció interesante, pero no le está diciendo qué fue lo que le pareció interesante o qué fue lo que le gustó o en qué no está de acuerdo si en dado caso no está de acuerdo y tiene otra opinión. Exactamente. Entonces, de esa manera yo puedo aprender más, ¿verdad? Porque no es solo mi criterio, sino el criterio de otros. El que sí sería un aporte de retroalimentación constructiva. Por ejemplo, estimada Eliana, recuerda que hoy día debemos lograr la mayor cobertura y accesibilidad de nuestros productos para ellos.
No solo el canal directo es la mejor opción. Recuerda retroalimentar constructivamente el aporte de los compañeros. Entonces, también debemos darle un poco de más a nuestros compañeros, o si él de pronto está desacertado, pues decirle en qué lo está. Los aportes de los foros siempre deben seguir esta regla básica, y es que todos deben tener un título, todos deben tener una hilación, deben relacionarse o construir temas que sean de buena argumentación, deben generar discusión o deben ser interesantes, porque de esa manera me van a retroalimentar. Deben tener una muy buena redacción. Han visto ustedes que cuando uno lee, por favor apagamos los audios, cuando uno lee un foro, un aporte, vemos que no lo entendemos porque no está bien redactado, pues tratemos de leer muy bien antes de subir el foro, y debe ser enriquecedor de acuerdo al tema que se está planteando, no cambiar la temática. Bien, este foro es individual, se aprueba siempre y cuando cumpla con estos requisitos que está en el instrumento de evaluación del foro. Debe responder completamente a las 3 preguntas planteadas, y aparte de ello debe retroalimentar constructivos en la cadena de suministro. Recording is on. Es una evidencia que van a desarrollar de manera individual o grupal. Esta evidencia número 3, informe, identificar los riesgos en la cadena de suministro. Bien, ustedes deciden. No es camisa de fuerza que sea grupal, chicos. Yo les doy la opción que ustedes elijan. Tienen criterio para hacerlo. Tienen la opción y la realizan de manera individual o grupal. Ya les dije dónde estaba la evidencia, entonces esto lo voy a obviar. Tengan en cuenta para el desarrollo de esta evidencia el material de estudio Análisis de riesgos en la cadena logística. Recuerden que hay 2 materiales. Para cada una de las evidencias se requiere un material. Bien, para esta evidencia 3 se requiere que lea este material. Y ahí está el material complementario. Vamos entonces a explicar la evidencia número 3, última evidencia de esta actividad técnica, de esta actividad de aprendizaje número 4. Identificar los riesgos de la cadena de suministro. Le voy a pedir el favor a Liliana que me lea este primer párrafo y explicamos entonces qué contiene este informe a presentar. Liliana. Identificar los riesgos en la cadena de suministro. En el proceso de distribución física se pueden presentar diferentes inconvenientes, entre ellos problemas en la cadena de suministro, los cuales no permiten que el cliente obtenga su pedido conforme a las especificaciones requeridas, tiempo, cantidades, calidad, entre otros. Estos problemas surgen debido a que a lo largo de los procesos de la cadena no se coordinan las acciones de los diferentes actores. En muchas ocasiones hay excesos de inventarios, no hay producto disponible o se enfrentan a riesgos globales que hacen vulnerable la optimización y eficiencia de la cadena de suministro. Por esto, es importante reconocer los riesgos de este proceso de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las normas APA, realice un informe que contenga las siguientes características. Muy bien, gracias. Recordemos entonces, esta evidencia dice que es un informe de identificación de riesgos en la cadena de suministro. Todo tiene riesgos, chicos. Un proceso productivo tiene riesgos y la cadena productiva en general los tiene. Pero, por favor, apagamos los audios, por favor. Por ello, necesitamos que usted sepa que existen riesgos, necesitamos que sepa qué es un riesgo y necesitamos que sepa cómo vamos a prevenirlos. Por eso está el objetivo de este informe. Vamos a tener este informe basados en un estándar de presentación, y es este. Les agradezco por favor tomarle foto, porque esta es la tabla de contenido de este informe que van a presentar para esta tercera evidencia. Les hice hasta la tabla de contenido para que realicen tal cual el paso a paso o los 9 puntos que están ahí, incluyendo las conclusiones y la cibergrafía. ¿Ya le tomaron fotico? ¿Me confirma si la subieron al grupo de WhatsApp? ¿Chicos? Bueno, supongo que sí, entonces. El que calla otorga. Entonces, dice... Ya la subí. Bien, te agradezco. Vamos entonces, este informe debe tener primero la portada, ya saben ustedes, la portada básica para todas las evidencias, la tabla de contenido que les acabo de mostrar, la tercera página es la introducción, una breve introducción frente a los riesgos en la cadena de suministro, y el cuarto punto ya es el cuerpo del documento. Entonces, este documento debe tener la respuesta a los siguientes puntos.
realice una definición de riesgo basada en sus conocimientos. La definición de riesgo ustedes la van a poder consultar en la página 3 del documento complementario Riesgo en la cadena de abastecimiento. No quiere decir que usted va a copiar y pegar lo que está ahí, no tiene sentido. Lo que usted va a hacer es leer esa información y con sus propias palabras va a definir el concepto de riesgo. Y eso es lo que va a escribir en ese informe. Punto número 2, escriba cuáles son las características del riesgo. Estas características las van a poder ver de la página 3 a la 15 del material complementario Riesgo en la cadena de abastecimiento. Define las principales causas de riesgos en la cadena de suministro, porque se pueden presentar. Entonces, esto también sí ya es propositivo, y ustedes lo van a proponer. ¿Qué se puede presentar? ¿Qué causarían esos riesgos? Una mala comunicación, falta de tecnologías, falta de sinergia entre los eslabones, etc. Explique cuáles son los riesgos globales a los que se enfrentan los actores de la cadena de distribución física internacional. ¿Cuáles son esos riesgos ya cuando se hace una distribución física internacional? Bien, entonces ya la cadena de suministro de abastecimiento ya es la distribución, ya en distribuidor es internacionalmente. Entonces, viéndolo de esa manera, van ustedes a analizarlo y tengan presente la información que está en la página 22 del material complementario riesgo en la cadena de abastecimiento. Siguiente punto, mencione las razones por las cuales hoy las empresas tienen más interés en prevenir riesgos, porque creen que esto es una estrategia. Bien. Determine la importancia de gestionar los riesgos en la cadena de suministro. ¿Por qué son importantes gestionar los riesgos? Porque vamos a obtener una garantía en entrega al cliente. Independientemente de los riesgos, hay contingencias que yo puedo emprender para evitar que los riesgos se materialicen y me afecten en el proceso y satisfacción o fidelidad del cliente. Explique cómo se gestiona el riesgo en la cadena de suministro. Para poder responder a este punto, guíense por lo que está en la página 29 del material complementario Riesgo de la cadena de abastecimiento. Y finalmente va a identificar cómo se evalúan los riesgos según el rol desempeñado por cada uno de los actores de la cadena de suministro, que este tema está explicado en la página 32 de ese mismo material complementario. Recuerden que prevenir es mejor que curar. Esta es la filosofía del riesgo. Y este es el material, riesgo en la cadena de abastecimiento, material complementario. Ahí están los pantallazos para que vean ese documento. Sin embargo, es un documento que tiene 41 hojas y lo deben leer, son diapositivas. Bien, aquí están los riesgos en la cadena de suministro para que se den cuenta que sí está ahí. Y también aquí en mi canal de YouTube, llamado Instructora Sena, ustedes se pueden suscribir. En la parte inferior de todos los 96 videos que tengo cargados, los primeros videos, dicté una capacitación en una caja de compensación familiar donde expliqué todo lo que tiene que ver con riesgos en los procesos organizacionales. Entonces, para ustedes es una buena opción si escuchan estos videos para que tengan una mayor noción acerca de la gestión de riesgos. Esta es la presentación, la portada, que agradezco por favor manejar en las entregas con todos los instructores de sus evidencias. Esta es la tabla de contenido, que son los mismos puntos que acabo de explicar, solamente que la redacción es diferente, obviamente, para hacerlo en un trabajo escrito. Y sobre estos 16 parámetros es que vamos a calificar esta evidencia. Por favor, ténganlos presentes durante la elaboración de la presente evidencia. Recuerden que esta evidencia la pueden desarrollar de manera individual o grupal en formato Word. Y recuerde que usted es el protagonista de este aprendizaje y su autonomía y disciplina y responsabilidad lo hará llegar a la meta. Y estas dos evidencias las deben desarrollar ustedes durante esta semana de formación. Bien. Y eso es todo, chicos, lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta adicional o de lo contrario finalizaríamos esta sesión. ¿Me confirman, por favor? ¿No hay preguntas? Chicos, ¿cómo vamos? ¿Vamos claros? ¿Nos entendimos todo? ¿Hay alguna pregunta que nos haya quedado por ahí en el tintero? Hablen No, ahora, callen para siempre. por el momento, ok. Ah, bueno, Liliana, ¿y los demás van bien? Excelente. Bueno, perfecto. ¿Les gustó la clase entonces? Es un placer.
Ah, bueno, perfecto. Para mí igualmente fue un placer. Espero nos veamos en la siguiente sesión. Un abrazo fuerte, bendecida noche para ustedes. Cuídense mucho, los quiero mucho. Que descansen. Chao, profe.